en la red que se llaman los octubres. Ese espacio es mayor impacto en esos procesos de internacionalización porque se ha trascendido de una visita, se ha trascendido de una movilidad a un ejercicio de una acción permanente que logra entonces ser mucho. Muy buena experiencia, doctor Germán, sobre todo de las realidades que están viviendo en la Universidad Surcolombiana. Doctora Yanitza. Bueno, a mí esta pregunta me parece muy interesante porque yo creo que algo que mencionó la doctora Marta Levis es que nosotros tenemos que saber para qué, ¿sí? Y antes de hablar de indicadores tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir. Yo considero que este es uno de los aspectos que como instituciones en general es uno en los que más fallamos, y es conocer el para qué queremos la internacionalización antes de abordar un cumplimiento de indicadores cuantitativos. Este primer atributo, pues, constituye, en mi opinión, constituye la piedra angular pues, del éxito de la internacionalización, porque, como lo mencionaba la doctora Marta Levis, pues eso tiene que ser un trabajo en conjunto, porque esto requiere recursos y esfuerzos de ambos lados. Entonces, al tener ese apoyo, pues podemos finalmente escalar esa estrategia de internacionalización. Ese porqué es el que finalmente va a guiar los objetivos de desarrollo y también es el que nos va a ayudar a alinear la misión y la visión que tengamos como escuelas de negocios y nos permitirá tener un marco claro y coherente para toma de decisiones y procesos de asignación de recursos. Cuando nosotros estamos en la alineación pues, explícita, esa alineación también tiene que venir muy ligada a lo que es nuestra identidad institucional y como programas, al posicionamiento que nosotros queremos como programas y como escuelas de negocios, y que pues esto es fundamental para legitimar los objetivos que nosotros tenemos ante los stakeholders internos y externos, ¿sí? Nuestra misión y nuestra visión pues nos van a ayudar a impulsar la internacionalización, pero la estrategia articulada es la que finalmente nos va a dar una hoja de ruta. Entonces, tener una claridad entre la estrategia y la narrativa de la institución, pues son, en mi opinión, factores claves de éxito. Institucionalmente, nosotros trabajamos con algunos indicadores como cursos que se ofrecen en otros idiomas, oportunidades de estudio en otros países, cantidad de países con los que interactuamos, cuáles son las acciones de internacionalización que impactan las funciones sustantivas, también cómo accedemos a research grants, entre otras. Pero yo creo que más allá de hablar de internacionalización como lo hemos concebido siempre, que es mirar hacia afuera del país, es importante que miremos la internacionalización no como una forma de salir, sino como una forma de inclusión, también de empezar a hablar de diversidad y de nosotros como instituciones de educación superior generar un sentido de pertenencia. En mi opinión, la conversación también tiene que dar un vuelco allí, porque es allí precisamente donde podemos empezar a evidenciar y a medir más el impacto que vaya dirigido a que a través de inclusión y de diversidad podamos abordar problemáticas que están en nuestro entorno y que muchas veces en instituciones que nosotros trabajamos no son tan evidentes cuando las vemos con una mirada fuera del país, precisamente por el tipo de población que atendemos. Entonces, pues insisto, yo creo que también en este tipo de conversaciones tenemos que empezar a incluir mucho más temas de diversidad, equidad e inclusión, precisamente para que la mirada internacional no se vaya simplemente a todo lo que viene, o lo que entra al país. De todo lo que estamos haciendo, pero digamos, vamos a dejarlo aquí, es un nutshell. Si quieren hacer alguna observación al respecto, estaré encantado de participar, digamos, en aquello que les parezca más relevante. Sí puedo decirles que parte de lo que ahora estoy avanzando lo desarrollaremos con más detalle en la conferencia que vamos a tener ahora en México, como digo ahora, es dentro de 2 semanas, y que ya estamos haciendo que
pues que lo hemos estado haciendo en otros lugares. En julio de este mismo año estuvimos reunidos con nuestros temas y queremos con todos ustedes a disponer, como diría. Bueno, muchas gracias, doctor Alfonso. Buenos días, nuevamente muchas gracias por invitarnos. Estoy un poquito afónica, estuve de manera presencial el miércoles con ustedes y ese cambio técnico pues me afectó un poquito, pero bueno, aquí estamos muy bien. AFIT como tal entró en el proceso de acreditación nacional desde el año 1997, entrando en ese sistema general de acreditaciones y como tal de medición. Y en el año 2000, el pregrado que yo dirijo, que es la Administración de Negocios, que es el más antiguo de la universidad, que ya tiene 63 años de vida, fue acreditado por primera vez por 8 años. Y hemos tenido ya 2 procesos adicionales, ya estamos en uno tercero de la acreditación, estamos pendientes de visita del CNA ahorita en noviembre, hoy pronto la anticipamos un poquito para los próximos 15 días, o sea, ya venimos familiarizados en eso. Después de ser acreditado el pregrado, la institución entró a proceso de acreditación institucional. En este momento estamos también en proceso de reacreditación, se nos vence en 2026, esperamos para el próximo año tener ya proceso de visita de pares más o menos a final del año, y estamos metidos en la primera década de este siglo, estamos metidos en la acreditación nacional. No repensamos y dijimos, bueno, no solo medirnos a nivel nacional, sino que nos tenemos que ir a medir internacionalmente. El primer pregrado que salió en proceso de acreditación fue Contabilidad Pública con CASNA, y en 2013 recibimos su primera acreditación. Posteriormente el MBA entró a la acreditación AMBA, y paralelo con AMBA, como escuela de negocios, o escuela de administración que nos llamamos nosotros, entramos al proceso de acreditación AACSB. Más o menos en 2007 entramos a BGA. Ya también tenemos acreditación de BGA, la primera vez fue en 2019, ya nos estamos otra vez preparando porque el próximo año tenemos que entrar tanto a AMBA como a BGA y a reacreditación. Y con el AACSB ha sido un proceso muy interesante. Yo hablaba con María Antier, un proceso de aprendizaje que nos preparó sobre todo para mirar el exterior. Ya estás acreditado nacionalmente y te sientes muy grande, pero eres una cosa muy pequeñita en el universo. Los procesos de acreditación internacional nos han permitido equipararnos con otras instituciones y aprender de ellas. Entonces, cada vez que nosotros vamos a encuentros dedicados o vamos a congresos, asociamos a cualquiera de las acreditaciones que tenemos o que estamos a puertas de buscar que las otorguen, como es el caso del AACSB, que tenemos visita el 22 de octubre. Eso nos ha permitido mirar quién va más adelante de nosotros, quién ha sido más innovador a nivel de pedagogías, a nivel de aprendizajes, a nivel de investigación, y aprender de ellos y lograr traer a nuestra institución, a nuestra universidad, todos esos aprendizajes. Esa ha sido más o menos nuestra historia a nivel de acreditación nacional e internacional. Bueno, muchas gracias, doctora María Cecilia. Y ya para terminar esta parte, voy a invitar al doctor Eric, por favor. Yo tenía una presentación, yo voy a utilizar el tema voy a hacer algo diferente, ¿no? Voy a utilizar el tema de la conferencia, que en verdad me hizo pensar bastante. Yo estuve como 2 semanas preguntándome, bueno, ¿de qué voy a hablar, no? Y ayer, pues, María me dijo, oye, hay que hacer una presentación acerca también de las acreditadoras, y dije, bueno, voy a enfocarlo desde el tema de la internacionalización y la globalización. Y un poco Alejandro se burlaba de mí cuando estaba haciendo la presentación en el taxi, ¿no? Y decía, recién ahorita, y yo, bueno, recién voy a hacerlo porque no había tenido tiempo, ¿no? Así que voy a explicarles un poco qué de diferente veo yo, y ayudándome del título, que es pues internacionalización más allá de la globalización. Así que voy a explicar un poquito cómo lo veo yo, cuáles son los retos que existen desde esa parte, porque acerca de internacionalización ya hemos hablado un montón en el panel anterior y lo hicieron súper bien, así que es difícil que yo pueda agregar algo más en ese sentido. Así que no sé si podemos pasar a la siguiente, por favor. Me voy a parar para poder ver un poco la presentación y acompañarlos mientras que voy avanzando. ECUA, pues no voy a quedar mucho tiempo aquí, ustedes probablemente conocen ECUA, han visto el stand ahí.
Nosotros no tenemos números grandes en términos absolutos, sin embargo, en términos relativos tenemos números muy grandes. Hemos crecido probablemente más rápido que cualquier otra institución acreditadora en Latinoamérica. En Colombia hay muchas que se han acreditado, desde pues, universidades muy grandes, muy reconocidas en el top 5, top 10, hasta universidades más pequeñas que están ingresando al proceso. Pero bueno, no hablaré mucho de eso, me voy a meter en el tema de internacionalización y globalización y cómo lo veo. Siguiente, por favor. Esto es lo que vamos a ver hoy día. Me voy a poner mi tiempo, yo voy a ser juicioso y voy a poner mi tiempo aquí para no pasar. ¿No? Ya te lo puse. No. Entonces, lo que voy a hacer es pensar un poquito acerca de las diferencias que existen entre internacionalización y globalización, cuál es la definición que tiene cada una. Y ahí me apoyé un poquito en Google y en GPT, así que veremos un poquito la diferencia. Hablaremos rápidamente acerca de la importancia de la internacionalización para las universidades, desde qué concepto, y luego, pues, cómo las acreditadoras, tanto nacionales e internacionales, deben impulsar y promover la internacionalización. Y terminaré muy rápidamente hablando sobre cómo lo vemos en Ecuador, es decir, cuál es la diferencia que nosotros vemos en Ecuador. Tratamos siempre de diferenciarnos un poquito. Siguiente, por favor. Ok, no se ven las letritas, yo lo voy a explicar. Básicamente, esas son las definiciones en términos de control y autonomía, en términos de efectos sociales y políticos, y ya no sé qué sería ahí, pero bueno, efectos sociales y finalmente en efectos políticos y regulatorios. Entonces, la pregunta es, ¿debemos promover la internacionalización o la globalización? Si lo vemos de un concepto práctico, y vemos, yo me acuerdo cuando analizamos las empresas que estaban en la universidad y veíamos algunas marcas, decíamos, ok, llega tal marca al Perú, y pues su objetivo era de globalizarse, era tratar de vender un mismo producto en una región diferente, que es muy diferente al tema de internacionalización. Globalización va más al tema de converger, en términos justamente de efectos políticos, regulatorios, sociales, es decir, en términos de globalización, tú quieres un marco regulatorio común para todo el mundo. En términos de globalización, tú quieres un efecto social común, que pues tengas Halloween que sea a nivel pues, global, y que quieres que sea un producto que sea vendible y aceptable a nivel global. Y en términos de control y autonomía, exactamente lo mismo en globalización. Es decir, tú quieres que tu empresa pueda ser la misma y que se entienda exactamente igual en todos los lugares. Internacionalización, por el contrario, va más hacia la divergencia. Quieres el respeto de tu cultura en el país donde lo llevas. Es muy diferente que tú mandes un alumno y que comparta su cultura, que comparta pues, autonomía en un país diferente, a que adopte y sea simplemente un producto totalmente igual a los demás. Entonces, esa es un poquito la diferencia que encontré, nuevamente gracias a SamGPT y a Google, y esa es la diferencia que encontré entre globalización e internacionalización. Entonces, regresamos a la pregunta de pues, ¿qué buscamos nosotros? Y ahí cambia entre la universidad, y yo me ponía el sombrerito también, pues de la acreditadora. ¿Qué buscamos? Así que no sé si podemos pasar a la siguiente. Esto para dejarlos pensando un poquito, porque a veces pensamos que ambas son iguales. Son diferentes, son muy interrelacionadas y ambas son importantes. Ahora, yo voy a hacer una frase que de repente va a ser un poco políticamente incorrecta, pero muchos dicen, bueno, la internacionalización es importante, es una característica que se debe tener en las universidades. Y yo lo veo de una manera distinta. La internacionalización es parte de una estrategia. Es parte de, no es una estrategia, es parte de una estrategia. Entonces, cuando me dicen, Eric, queremos internacionalizarnos, y en muchas acreditaciones he tenido la bendición o la suerte de participar en prácticamente todas las acreditaciones que hemos tenido en ECO. Casi todas. Y ahí aprendí muchísimo. La verdad que aprendí de pares que venían de otras acreditadoras y de decanos, rectores de diversas universidades, y aprendí muchísimo. Y cuando hablamos de internacionalización, yo decía, bueno, ¿cuál es la estrategia que tiene la universidad y cómo esa internacionalización hace parte de esa estrategia? Entonces, aquí vemos algunas. Yo deseo posicionarme localmente, por lo tanto, la internacionalización me va a ayudar en ese sentido. ¿Cuál va a ser mi estrategia en términos de internacionalización? Pues yo voy a firmar convenios con universidades sumamente reputadas. ¿Para qué? Para aumentar mi reputación. Firmo con una internacional sumamente reputada y así localmente me vuelvo mejor, me posiciono localmente mejor para que los alumnos que vayan a la universidad digan, con ellos puedo obtener
un título con otra institución de afuera sumamente reputada. Miren esa estrategia en relación a otra, que puede ser, pues tengo pocos alumnos en mi universidad, quiero ampliar mi mercado. Por lo tanto, digo, mi estrategia, ¿cómo voy a utilizar la internacionalización? Pues lo voy a utilizar como estrategia para ampliar mercado. Voy a buscar convenios con instituciones de repente más pequeñas en diferentes partes del mundo, en ciudades más pequeñas, para atraer alumnos hacia mi universidad. O de repente deseo posicionarme internacionalmente. Entonces, nuevamente, la estrategia va a marcar cuál va a ser la pauta que voy a tener de internacionalización. No es independiente el tema de internacionalización y simplemente tener más convenios o tener más intercambio de alumnos, más movilidad estudiantil, más docentes que hagan intercambio, más investigación conjunta o internacional. No es solamente eso. Y finalmente, pues, obviamente el incremento de la calidad para el mercado internacional también puede ser una estrategia que utilicen la internacionalización para ello. Atraer más alumnos de afuera, que compartan con mis alumnos, mejorar la calidad de mis alumnos, prepararlos para los mercados internacionales, pues puede ser una estrategia también, y la internacionalización los ayuda en ello. Siguiente, por favor. Bien, como a manera general, ¿no es cierto? Y esto ya lo mencioné un poquito. ¿Cómo las acreditadoras nacionales e internacionales deben promover la internacionalización? Entonces, yo tengo una perspectiva diferente, ¿no? Cuando yo he sido, la verdad que un poco disruptivo, y en ECOA siempre tratábamos de ver qué funcionaba en otras acreditadoras, que no funcionaba, y tuve la suerte de participar en procesos de acreditación con otras instituciones. Y copié lo bueno y de algunas cosas vi y dije, bueno, esto acá puede cambiar, puede mejorar, y lo implementábamos en ECOA. Entonces, una de las cosas que nosotros veíamos era el tema de flexibilidad. La internacionalización no debe ser a rajatabla para todos igual. O sea, tú tienes que programas pueden ser mucho más internacionales, deben ser más internacionales que otros. Hay programas que de repente tienen una intención muy local. Entonces, lo que define tu nivel de internacionalización debe ser la propuesta del programa. Y así es como lo tenemos nosotros, y luego lo vamos a explicar un poquito. Entonces, la flexibilidad es importante, y las acreditadoras deben de proporcionar esa flexibilidad para las instituciones, para que ellas decidan cuál va a ser el nivel de internacionalización. Debe tener, ojo, pero las acreditadoras deben tener esa flexibilidad de decir, ustedes definan cuál es el nivel de internacionalización que deben tener, y por lo tanto los indicadores que debemos tener las acreditadoras deben estar en función de ello. El networking. Las acreditadoras deben promocionar espacios como este, donde se pueda hacer networking. Y aquí me voy a enfocar en algo más importante, ¿no? A veces tenemos eventos muy grandes, pero la capacidad de hacer networking es relativamente pequeña. Nosotros tenemos que enfocarnos en las personas y no en las instituciones. Una persona vale muchísimo más, la conexión que puedan hacer con las personas vale muchísimo más y va a permanecer en el tiempo. Esa es la pequeña recomendación que les puedo dar. Y finalmente, tercero, pues las acreditadoras tienen que tener actividades conexas dentro de sus beneficios de membresía que pues ayuden a todas estas cosas, ¿no? A tener movilidad de alumnos, a tener intercambio de docentes, a promocionar la investigación conjunta, el International Internship Program, que es de ECOA para hacer pasantías en otras universidades de otros países, doble grados, associative programs o programas asociativos con múltiples universidades, internacionalización online, etc. ¿no? Entonces, eso son un poquito de las cosas que las acreditadoras internacionales y nacionales deberían estar promoviendo. Bien, ¿cuáles son las diferenciales que nosotros tenemos y cómo lo incluimos, cómo incluimos la internacionalización en el modelo de ECOA? Nosotros en ECOA tenemos tres diferenciales principales. La primera es la duración de la acreditación. ¿Cuánto demora la universidad en acreditarse? Y eso está ligado al segundo diferencial. Nosotros demoramos entre 8 meses, bueno, la universidad en realidad demora entre 8 meses y 1 año en acreditarse. ¿Por qué tan poco tiempo? Porque se basa en un modelo escalonado, que es el segundo diferencial. Entonces la acreditación, tal como lo dijeron, no significa, no es un sello que diga eres la mejor universidad. Es un sello que dice esta universidad está comprometida desde ahora en un proceso de mejora continua. Y así lo dice el certificado de acreditación, Committed Institution. Entonces, el segundo diferencial, pues ligado al primero que demora entre 8 y 10 meses, 8 a 12 meses, es que es un modelo escalonado. Es una foto de cómo te encuentras hoy. Y te decimos, tú estás en nivel 2,
O estás en nivel Gold, o estás en nivel Platinum, o eres de World Class. Y si estás en nivel 3, el modelo te dice, ya sabe el camino, te dice, te falta esto, esto y esto para llegar al siguiente nivel de acreditación. Y ya tienes tu camino a seguir. Entonces eso le gustó mucho a las universidades. Y finalmente, ya para entrar al tema de cómo se liga eso a la internacionalización, nos basamos en perfiles. Fue algo bastante disruptivo. No estábamos de acuerdo en que se mida a todos por igual. Entonces, ideamos 3 perfiles. Básicamente decía, ustedes como universidad van a decidir en qué perfil se encuentra en el programa. Es un programa que busca que mis egresados trabajen en empresas, pues será un perfil profesional. Y lo vamos a medir diferente a, por ejemplo, un perfil que pueda ser de investigación, un doctorado, etc. Y vamos a tener indicadores diferentes, propios para cada uno de esos perfiles. Perfil profesional, más profesores a tiempo parcial que a tiempo completo. ¿Por qué? Porque queremos que haya calidad para el estudiante en términos de docentes que estén trabajando en empresas y compartan esa vinculación con las empresas. En el perfil de emprendimiento, pues buscaremos, los vamos a empujar a que tengan un centro de emprendimiento, lo vamos a empujar a que tengan elementos en la currícula de emprendimiento, que tengan profesores que alguna vez en su vida hayan hecho una empresa y la puedan compartir esa experiencia y que no sea solamente teórico. Y finalmente el perfil de investigación, que pues es netamente para Masters in Research o doctorados, y ahí sí, para estar en nivel 1, igual van a tener que todos los docentes que dicten en ese programa tengan doctorado. Entonces, esa es la diferencia. Podemos tener en el perfil profesional nivel 5, que pues no tengas más que uno o de repente hasta ningún profesor con doctorado dictando en el programa. Esa es la diferencia entre la propuesta de valor de un programa y lo que significa tener calidad. La calidad no es absoluta, es relativa, y es en función de la propuesta que ustedes tienen. Esto es un poquito para explicarles cómo funciona el modelo de ECOA, y podemos ver la siguiente, por favor. Gracias. Y estas son las dimensiones que nosotros tenemos. El que está ahí en la esquinita se llama Antonio Freitas, él fue el promotor y pues primer presidente que tuvo ECOA, continúa siendo el presidente ahora, y pues su frase siempre fue "Simple is beautiful", lo sencillo es lo más bonito. Tenemos nosotros 5 dimensiones, como ven, quería mostrarles las 5 dimensiones porque aquí ven, no está internacionalización, no lo ven. ¿Por qué? Porque internacionalización es transversal. En la propuesta del programa tú ves qué tan internacional debe ser mi programa. ¿Ok? Perfecto. Y luego lo vas a ver en la calidad académica. ¿Cuántos profesores tienes que ser internacionales? ¿Cuánta movilidad de estudiantes tienes? ¿Cuáles son los elementos de internacionalización que tienes en la currícula? Etcétera. En instalaciones y servicios de soporte, igual. Verás, con relación a la internacionalización, pues temas de idiomas, verás si tienen un centro de idiomas, verás si tienen un centro para la movilidad estudiantil, el apoyo para conseguir empresas internacionales, etc. Y finalmente, producción intelectual, de igual manera, es eje transversal a la internacionalización, que está dentro de la producción intelectual. ¿Cuántos profesores van a hacer a manera internacional sus investigaciones, etc. Y finalmente, la última dimensión la incluyó expresamente nuestro presidente, que era la inclusión social. Nosotros, en las universidades, como tal, las acreditadoras, tenemos una labor social. Tenemos que ver cuál es nuestro impacto en la sociedad. Bueno, esto es un poquito de las 5 dimensiones. No sé si tenemos, yo calculé mi tiempo. Los invito, además también voy a hacer mi cubicherry. Me quedan 30 segundos, lo he calzado espectacular. Ya ves, Alejandro, te dije que mi taxi salía perfecto. Bueno, este es el evento que nosotros tenemos el próximo año. No podemos competir con Miami o con Estados Unidos, pero sí con Santa Marta, que está aquí, muy cerquita. Y pues les voy a comentar cómo vamos a competir, voy a hacer la lucha. Son los 10 años de ECOA. Son 10 años que han pasado para mí en un abrir y cerrar de ojos. Ha sido un crecimiento extremadamente rápido que hemos tenido y pues lo queremos celebrar a toda. Y hemos hecho ahí la propuesta con algunas de las universidades de alquilar un par de yates. Así que ahí sí vamos a ver de competir y vamos a crear un par de yates para celebrarlo como se debe el último día. Va a ser un placer ver algunas de las caras conocidas aquí. Me encanta ver un montón de las universidades que están acreditadas con nosotros y muchas que nos han contactado para iniciar el proceso y pues será un placer compartir con todos ustedes. 27 y 28 de junio del próximo año, 29 es el yate, así que va a ser el 29 también. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muy bien, muchas gracias, Eric. Vamos a pasar a esta segunda parte muy rápidamente y quisiera que conversáramos un poco sobre la importancia de la propuesta de valor
de la acreditación en los procesos de visibilización y networking internacional. Entonces le preguntaría a la doctora María Cecilia Henao, ¿cuáles son las mejores prácticas que las instituciones de educación superior y especialmente las escuelas de negocios aprenden y comparten al trabajar por una acreditación de alta calidad? Yo ahora les decía que nos empezamos a medir y hemos sido muy constantes en Colombia con la medición. Lo primero que nosotros aprendimos en estos procesos de acreditación era que había que medir para poder mejorar, pero nosotros estamos en esa práctica continua de mejoramiento continuo y compartimos la práctica con muchas personas. De hecho, yo pienso que nosotros cada vez que la universidad nos llama a preguntarnos sobre acreditaciones, siempre el equipo de trabajo estará dispuesto a enseñar lo que nosotros hacemos. Nos tocó transformarnos, o sea, nos tocó como cambiar el chip. Para nosotros, cuando empezamos a hablar de cualificación de los docentes, yo me acuerdo por allá hace más de 10 años, entonces decíamos, no, es que nosotros no tenemos casi doctores. No, pero es que la investigación que nosotros hacemos es muy simple. Entonces nos tocó hacer inversiones muy fuertes. Hoy tenemos la mayor parte de nuestros profesores con doctorado. Hay muchos que están en proceso también ya con tesis doctorales en avance, cambiar nuestra infraestructura y, como les decía, empezar a medirnos, pero nosotros no sabíamos cómo. Cuando entramos en las acreditaciones internacionales nos dimos cuenta que lo que era el aseguramiento del aprendizaje no era tan complejo, que era fácil en nuestras aulas de clase empezar a hacer mediciones, definiendo unas rúbricas específicas o definiendo unas competencias o lo que se llama economía de resultados de aprendizaje. Y empezamos a medirlos y nosotros continuamente estamos en procesos de medición. Nosotros manejamos unas matrices de mejoramiento, ya para acreditación nacional o para acreditaciones internacionales, y hoy ya estamos ligando todas esas matrices para que tengamos una sola matriz única. De hecho, pienso que una de las cosas más importantes en el aprendizaje ha sido, lo mencionaban ahorita, Carolina era la primera charla, que esto no corresponde a unas áreas de calidad académica. Y sabemos que son los programas, son las escuelas las que tienen que desarrollar todo el proceso de acreditación, y detrás de nosotros hay como un back, un área logística que nos apoya en la consecución de información, en la elaboración de informes y en el cambio de información de los diferentes acreditadores. Pero creo que ha sido una excelente experiencia medirse con nosotros, es muy interesante, al principio nuevo, pero aquí estamos para compartir con ustedes todas las experiencias relacionadas con la acreditación nacional y con las diferentes acreditaciones internacionales que tenemos. Bueno, muy bien. Doctor Alfonso. No le escuchamos, doctor Alfonso. Creo que tiene cerrado el micrófono. Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Puede ser ahora? ¿Me Sí, escuchan? muy bien. Perfecto. Bueno, cualquier acreditación, o por lo menos de las que yo conozco, con las que estoy trabajando en este medio, tienen dos o tres ejes que son fundamentales. Una es pasar por una acreditación en enfermería, en particular de enfermería, es incluir el pensamiento estratégico en cualquier planteamiento que una institución haga. Quiere decir, no es solamente la mirada en el dato, sino el dato para qué. El dato para qué. ¿Para qué tenemos esto? ¿Para qué relacionamos estos datos? ¿Cuál es la ambición de la escuela? Esto es el principio de todo el proceso. Hay una ambición detrás, y podemos llamarlo de forma continua, etc. Pero cuando una escuela comienza una acreditación es porque ambiciona alguna otra cosa. Ambiciona quizá cambiar su identidad, ambiciona un posicionamiento diferente, ambiciona enviar un mensaje a su entorno. La acreditación internacional lo que hace es enviar un mensaje clarísimo a todo el mundo. Cuando uno tiene una acreditación X, y aquí no voy a hacer propaganda, simplemente voy a decir, cuando uno tiene una acreditación X, está enviando un mensaje. Está diciendo, nosotros tenemos calidad suficiente como para estar aquí, en este grupo de instituciones con las cuales somos equivalentes. Y antes escuchaba un compañero que hablaba de networking, hablaba de cooperación, etc. Una acreditación lo que permite es esto, abrir puertas a la cooperación.
cuando uno tiene la acreditación del curso, tiene la posibilidad de cooperar con escuelas que estén a un nivel parecido de ambición, no necesariamente de calidad, pero sí de ambición. Y luego hay otro punto que para mí es fundamental. Una acreditación es un servicio. No podemos decir, una acreditación es una auditoría, no lo es. Una acreditación va un poquito más allá de la auditoría. La auditoría sería muy sencilla. Sería la aplicación del estándar, la aplicación de los porcentajes, etc. Una acreditación tiene que ser un servicio. Y un servicio lo ofrecen personas que interpretan determinados datos en función de un determinado estándar. ¿Qué es lo que buscamos siempre? Intentamos siempre, y aquí hablo fundamentalmente de ellos. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos que los equipos que se acercan a las escuelas tengan esta doble mentalidad. Por un lado son auditores, obviamente, porque tienen que acreditar y decir, esta escuela está en este nivel de desarrollo suficiente para tener la acreditación, es decir, hay excelencia, pero al mismo tiempo hay advisor, es decir, hay un determinado nivel de escucha, de consejo y de indicación de futuro. Yo lo digo por experiencia propia. Mi escuela, mi antigua escuela, el SADE, fue una de las 2 o 3 primeras escuelas acreditadas por él. Bueno, pues desde ese momento, las conversaciones que tuvieron lugar durante el proceso de acreditación quedaron grabadas. Cuando se hablaba antes, María Cecilia hablaba del cambio de investigación. Estos comentarios, estos consejos, estas indicaciones quedan grabados, ya no hay vuelta atrás. Ya se da un avance, se da un paso y ya se hacen determinadas cosas que me permiten mirar al siguiente paso, al siguiente estadio del desarrollo. Bueno, pues esta parte de servicio del proceso de acreditación, que tiene muchísimo que ver con la internacionalización, porque todos los equipos son internacionales. De alguna manera, los consejos que se reciben son de todo el mundo. Y todo esto es lo que hace que una institución se enriquezca notablemente. Poder dialogar durante 3 o 4 días con un decano en una escuela de negocios en Hong Kong, otro que se encuentra en el sur de Europa, otro que se encuentra en Latinoamérica, en México, en Colombia. Pero esto es un privilegio. Y entonces, para cualquier institución que quiera aprovechar esta oportunidad, sentarse a trabajar durante 3 y 4 días y obviamente a cumplir con las exigencias que requieren todos estos procesos, es un esfuerzo, pero al mismo tiempo es la garantía de que esta institución podrá reformularse estratégicamente en el futuro, podrá pensarse a sí misma como algo diferente. Es un proceso de reflexión, finalmente. Tú miras, cada vez que escribes un report de tu propia institución, dices, estos somos nosotros. ¿Qué nos gustaría ser? Y en este proceso de qué nos gustaría ser, ahí es donde entra el servicio. Ahí es donde entran los equipos de acreditación que permiten pensar diferente. Bueno, y aquí acabo, porque podría estar hablando horas de este tema, porque es un tema que me apasiona profundamente, desde en todos los lugares en los que he estado, sirviendo en GMAT o en la Academy of Business and Society o en el FMD, el proceso educativo es lo que realmente, y de desarrollo institucional. Bueno, pues muchas gracias, doctor Alfonso. Por temas de tiempo, yo quisiera avanzar aquí un poco con estas preguntas y aprovechar que está aquí Carolina y Eric presencialmente y preguntarles, en un entorno tan cambiante y cada vez más globalizado, ¿cuáles serían esos beneficios y retos de las escuelas de negocios en los procesos de certificación internacional? Wilmar, cuando nos preguntas por esos beneficios, yo considero realmente es que lo más importante en este proceso de acreditación es que los líderes, decanos, que hacen parte de las escuelas de negocio y de las instituciones, es que van a tomar decisiones, pero decisiones basadas en datos, en una recolección de información de 3 a 5 mediciones al menos que les permite conocerse y una vez se conozcan, toman decisiones. Usualmente estamos acostumbrados a tomar decisiones a veces sin información
y lo peor que nos puede suceder en las escuelas es tomar decisiones mal informadas. Entonces, uno de los beneficios es que le permite a la escuela de negocios autoconocerse, saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades de mejora, como decimos ahora, minimizar esos gaps que son tan importantes, pero sobre todo involucrar a la comunidad académica y a los stakeholders. No estamos solos en el proceso de acreditación, bien lo decía María Cecilia cuando mencionaba, si tienen preguntas, miren, estamos abiertos a compartir todas estas experiencias, y es porque los beneficios dependen de las mismas escuelas. Hay un mundo de oportunidades al iniciar un proceso de acreditación, infinitas. Internacionalización, docentes, globalización, dejar de pensar en la cajita negra en la cual estamos acostumbrados, salir de esa caja, llevar a los docentes a tener otro pensamiento, relacionamiento, compartir con pares, trabajar en red, asociatividad, investigaciones conjuntas, beneficios innumerables. Pero depende de cada escuela de negocios que quiera aprovechar este trabajo. Hoy en día lo tenemos, miren, basta con ver el auditorio. Tenemos esos espacios, pero somos nosotros los que realmente fortalecemos la red, somos los que hacemos que las cosas pasen, que podemos decir que entre todos podemos lograr el proceso, pero a veces estamos acostumbrados a trabajar en el uno. Yo hice, yo mostré, yo logré, ¿y qué pasa si mejor lo hacemos todos? Estuvimos trabajamos, colaboramos, y realmente la red lo que nos permite es salir de este entorno inmediato y aprovechar lo que hay afuera. Así que beneficios, creo que el doctor Alfonso, María Cecilia coincidirá conmigo igual que Eric, es beneficios muchos. Cantidad, innumerables, pero depende de cada uno de nosotros, depende que los estudiantes estén aquí, depende que nuestros docentes investigadores aprovechen estos espacios, que los directivos tengan los escucha en doble vía para que todas estas cosas puedan pasar. Gracias. Bueno, muy bien. Eric. Me queda poco por decir, ¿no? Ya dijeron un poco los beneficios, así que yo me voy a ir a de repente los retos, ¿no? Porque beneficios, pues, yo creo que ya los han dicho todos los beneficios que hay para acreditarse, y pues, y la pregunta es buenas prácticas, así que yo voy a hablar sobre lo que me parece que es una estrategia sumamente buena a la hora que las universidades escojan una acreditación. Pues yo creo que tienen que ir donde las universidades que se han acreditado y preguntarles cómo les ha ido en el proceso, qué les gustó, qué no les gustó, y ver cuál pues se acomoda. Y ojo, pueden ser más de una, ¿no? Hay instituciones que se acreditan con más de una acreditación y les va muy bien. Entonces yo voy a contarles en un minutito pues cuál fue la discusión que yo tuve ayer, ¿no? Se me acercó una universidad acreditada y me dice, Eric, bueno, perdón, esta no estaba acreditada, está en proceso, me dice, Eric, ¿cómo hacemos cuando tenemos un problema entre lo que nos dice que tiene que hacer el CNA y lo que nos dice la acreditadora internacional? ¿Cuál es el procedimiento ahí, ¿no? Y le dije, bueno, nosotros tenemos algo que aprendimos cuando yo estuve como par en el CNA, que aprendí muchísimo, la verdad, y me tocó un equipo de pares espectacular. Pero sucedió algo que hizo que cambiara en ECUA. Lo que sucedió fue que pues, todos dijeron que no debería de tener la acreditación porque no cumplía con una de las mejoras que le habían puesto en la primera acreditación, era una reacreditación. Y pues yo dije, no estoy de acuerdo, porque me parece que la mejora que le han puesto, pues estratégicamente no es válida. Y me dijeron, pues así es el reglamento, así es. Si no ha cumplido, no se puede acreditar. Regresé a ECUA y dije, esto tenemos que hacer algo al respecto. Porque a veces pues, pensamos que las acreditadoras y que los pares que tenemos son pues, gurús, lo son en muchos casos. Pues tengo uno al frente mío que le agradezco muchísimo. Pero en muy buena onda los pares evaluadores dan sugerencias de mejora. En 3 días o 4 días que visitan, más la lectura del informe. Pero es imposible que puedan tener toda la información y que puedan ver pues, qué es lo mejor para la universidad. Entonces en ECUA dijimos, nosotros vamos a dar un informe preliminar para que la universidad nos diga si es que está en la capacidad y desea cumplir con todo. Si hay alguna en la cual no quiere cumplir, pues que ponga la justificación. Y la dirección ejecutiva y el consejo de acreditación determinarán
si se aprueba esa justificación o no. ¿Para qué sirve eso? ¿Cuál es el objetivo? Para que en el futuro, en la reacreditación, no suceda lo mismo y el nuevo equipo de pares que llegue diga, ok, aquí está el reporte previo y pues no cumplió o no puede cumplir por esta justificación que fue aprobada. De esa manera nosotros ayudamos en un proceso realmente de mejora y no simplemente diciendo, pues cumple esto, a rajatablas y pues es lo que yo digo que es lo mejor para ti. Esas serían un poco de las buenas prácticas que nosotros hemos tenido desde ECUA y pues yo creo que la mejor forma de que ustedes descubran las buenas prácticas es conversando con universidades que se han acreditado por las acreditadoras internacionales u nacionales también. Es un aprendizaje riquísimo que los ayuda en ese proceso. Gracias y disculpa si me pasé de tiempo. Muy bien, pero muchas gracias. Yo quiero aprovechar que vamos a cerrar este conversatorio. Si alguien del público tiene una pregunta a nuestros panelistas invitados, para ese rato, doctor, por favor. Bueno, en realidad no tengo una pregunta, sino más bien reflexión. Creo que ha sido una excelente exposición, un excelente panel, y además tengo que reconocer que son muy buenos amigos, especialmente a mi amigo que está en España, Alfonso Sauqueta, a quien conozco desde hace un buen tiempo. Un gusto de verte, Alfonso. Yo quería hacer esta reflexión, primero como lo que mencionó nuestra colega, que nos hizo una pregunta: ¿cuánto conocemos el tema de la acreditación? Y yo quiero decirles, y después de haberlos escuchado, creo que las acreditadoras que están presentes acá pues son muy buenas y ofrecen un proceso de mejora continua a las instituciones. Mi vinculación con la ACCB pues data casi de 50 años. Creo que estuve en el comité que abrió la oportunidad para acreditar fuera de Estados Unidos. Al FMD conozco al fundador y a todos los CEO de la ACCB y del FMD. En el FMD, mi amigo Conuel, lo conozco desde que asumió hace 18 años. A la BCP conozco su historia desde que se creó hace unos años con un decano. Bueno, no les voy a contar la historia. Y también conozco ECUA y creo que tiene una historia muy interesante. La pregunta o la reflexión era a todos los colegas pues que averigüen y que conozcan a las acreditadoras. Mi experiencia, gracias a mi jefe en ECUA, pues me tocó acreditar a una escuela que tenía la triple corona. Insistía en acreditarse con ECUA por alguna razón especial. Igual pasó con una universidad en Miami muy reconocida, muy bien posicionada, que también escogió ECUA. Bueno, eso era un poco la reflexión. La primera reflexión es conocer a las instituciones y tomar una buena decisión. En relación a lo que se ha presentado en la sesión anterior y en esta sesión, el tema de la transformación que ha pasado en los últimos años nos lleva también a una reflexión, vale decir, la revolución 5G, la revolución 4G, cómo nos hemos adaptado muy rápidamente, y esto se inicia desde la era analógica a la era digital. Así que nos hemos ido adaptando y cómo afecta la cadena de valor de las instituciones, que es muy importante. Y lo mismo ocurre con el tema de la internacionalización y la globalización. La internacionalización, pues las escuelas son internacionales hace 50 años. Yo me acuerdo cuando inicié la maestría en Stanford y en Pensilvania, pues la mayoría de los profesores eran internacionales, de todas partes del mundo. Los alumnos eran todos internacionales. Todo el mundo quería estudiar en Pensilvania, o en Harvard o en Stanford. Eran internacionales en términos de profesores, de alumnos, de investigación, de consultoría, etc., etc. ¿Cuán globales eran? No. Un poco Erika ha mencionado la diferencia entre internacionalización o globalización. ¿Qué retos nos esperan
cuando las instituciones de Norteamérica, de Europa, de Asia, se vuelvan globales. El reto va a cambiar, y ahí nos lleva a una reflexión. No solo es el tema internacional que mencionó él. Bueno, esas eran un poquito las reflexiones que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor Urre. Tenemos espacio para una pregunta más, si alguien desea, por favor. Vamos finalizando. ¿Dónde? Bueno, muy buenos días y gracias por la presentación, muy interesante el proceso que se da con cada uno de los entes. Me surge una duda que tiene que ver también con lo que hemos estado hablando durante todo el encuentro, y es la orientación que a veces podemos identificar ante los procesos de certificación de un trabajo individual por parte de las organizaciones, en donde cada una de ellas busca en el marco de una competencia qué nueva certificación logro obtener para poder mostrarle al mercado mi calidad individual. ¿Existe alguna iniciativa o algún ejercicio que nos permita trabajar de forma grupal, muy en línea de lo que se está haciendo acá en Escolfa, para hacer certificaciones regionales o certificaciones como bloques, para mostrar que se da un trabajo articulado, que en últimas ha sido una de las conclusiones de los paneles anteriores? ¿Cómo logramos articular nuestro ejercicio de formación para, como disciplina y como grupo de instituciones, poder fortalecer el proceso que se hace a la comunidad? Bueno, no sé si el doctor Alfonso o Eric, Carolina, la doctora María Cecilia. En lo que hace, hay dos niveles aquí. Uno es un nivel muy operativo. En el nivel muy operativo, desde el GMD, en ocasiones hemos comenzado a trabajar con redes nacionales y regionales para ver si se podían establecer sinergias en los desarrollos, entonces donde las visitas pudieran ser compartidas, etc. Sin embargo, tengo que decir que la experiencia que hemos tenido, y no solamente con el, pero no cito a las otras, pero he formado parte del pasado del equipo, son complejas, porque pequeñas diferencias en ocasiones se convierten en dificultades en los procesos. Esta sería la parte negativa. La parte positiva es que, ciertamente, una vez una escuela ha trabajado con procesos de recogida de datos y es capaz de representarse a sí misma de acuerdo con determinados estándares, hay una curva de aprendizaje que minimiza considerablemente los esfuerzos en el segundo nivel, o en el segundo nivel, o en la segunda acreditación. Es decir, por decirlo de alguna manera, la primera vez es la que resulta difícil, cuando los procesos no están ahí. Una vez los procesos están ahí, las escuelas tienen equipos y los equipos aprenden con mucha rapidez. Y en ese sentido, las diferencias que puedan haber entre las acreditaciones que existen, ciertamente existen en los matices, en aquello que es más sustantivo o menos sustantivo, se reducen considerablemente una vez se ha pasado por varios ciclos. Es decir, en este sentido, los procesos de acreditación complementan en el desarrollo de la competencia, vamos a decirlo así, pero complementan menos en la operativa de las diferentes acreditaciones, ¿no? Es muy difícil que se produzca. Y luego también existen, por decirlo de alguna manera, desde la perspectiva de las redes nacionales, siempre existen como matices que acostumbran a ser muy relevantes para la red nacional porque son comparables con otras escuelas interiores que no son tan importantes para las acreditaciones internacionales. Y con esto. La pregunta es bien difícil, ¿no? Lo voy a poner en perspectiva como por ejemplo cuando fue el Tratado de Libre Comercio que hubo en bloque, ¿no es cierto? Que hubo pues, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, con Estados Unidos. Empezó todo muy bien, ¿no? Pero para que funcione tiene que haber una similitud entre cada una de las partes. Entonces, si es que se va a hacer algo en bloque, pues lo primero que se tendría que trabajar es que todas sean muy similares y que estén pues muy alineadas en sus índices de calidad. Y ahí me viene una duda, ¿no? Entonces lo voy a plantear simplemente como una respuesta desde mi perspectiva, y es que pues cada programa tiene una diferencia y cada institución también debe ser diferente, ¿no? Nosotros no buscamos que todos sean iguales, al contrario, si todos fueran iguales pues no tendríamos, sería la misma propuesta de valor para todos y no habría competencia.
Entonces, por esa razón, pues tendría que darle mucho más pensamiento a cómo se podría hacer una acreditación que sea, una certificación que sea en bloque, pero no lo descarto si es que lo ves desde otra perspectiva. Por decir, lo que hemos hablado de Associative Programs, es decir, que tengas un programa que sí sea brindado por 3 universidades en conjunto, 4 universidades en conjunto, y que se acredite ese programa pues, para las 4 universidades que hacen parte. Eso sí, pues nos ha dado una gran idea, yo ya la voy a aprovechar. Así que, pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si la doctora María Cecilia quiera complementar algo. Yo, pues, obviamente no soy acreditadora, pero no está lejana la posibilidad de pensar en acreditaciones en bloque, pero pienso que no es como a corto plazo. Lo que sí podría pensar yo como universidad de aquí es que las universidades estamos para acompañarnos. Los aprendizajes previos que han tenido otras universidades en los procesos de acreditación, esos pueden ser aprendizajes llevados a cada una de las áreas de Ascolpa. Es decir, yo me reúno como Ascolpa capítulo Antioquia y mis aprendizajes pueden ser transmitidos a otros y nos podemos acompañar unos a otros y decirnos, mira, este es el camino que debes seguir si quieres estar en esta, este es el camino de esta, o mira, empieza a hacer un match entre esta y esta para que tengan información que sea conjunta en ambas acreditaciones. Pienso que ahí es la mejor manera, apoyarnos los que estamos de pronto un poquito más adelante con los que están un poquito más atrás y hacer ese aprendizaje conjunto. Me uno a lo que acabas de decir, María Cecilia. Sin duda hay unas lecciones aprendidas, hay un trabajo recorrido, hay un camino previamente explorado por nosotros como instituciones que estamos acreditadas ya sea a nivel nacional o internacional, y de ello estamos perdiendo grandes oportunidades de poder hacer ese despliegue y ese aprendizaje aquellas que hasta ahora están iniciando. Así que yo creo que para ir cerrando desde esta pregunta, lo mejor es decirles, abramos esos espacios de comunicación en doble vía, estamos dispuestos a trabajar en conjunto, pero sobre todo a recibir esas opciones que desde cada una de estas instituciones hay, muy bien tú lo has dicho, representando la Universidad de La Salle, y abiertos a trabajar en conjunto. Hay muchas necesidades académicas, curriculares, de investigación, de procesos de mejora continua, que seguramente los que estamos recorriendo este proceso podemos hacerlo con el mayor gusto. Podemos hacer tal vez un encuentro antes de terminar el año, hacer actividades conjuntas y que sea un proceso de mejores prácticas de este camino ya recorrido. Bueno, muchas gracias. Vamos finalizando ya por temas de tiempo. Grandes reflexiones nos quedan de estos temas de internacionalización y especialmente retos para las escuelas de negocios. Agradecer de manera muy especial al doctor Alfonso Suaquet, que nos está acompañando, a la doctora María Cecilia Henao y también quienes están aquí presencialmente, a María Carolina y a Eric por la participación. Muchas gracias y buen día. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Un placer. Gracias por la invitación. Feliz día. Igual. Agradecemos a nuestros panelistas por sus aportes y lecciones aprendidas. Los invitamos a continuación a nuestro panel de cierre, titulado El futuro de la educación y las escuelas de negocios, para el cual hemos invitado a nuestro panel a Mauricio Rodríguez Múnera. Él es consultor en liderazgo, altamente respetado como uno de los grandes líderes de opinión en Colombia. Es reconocido no solo por su especial habilidad para identificar tendencias económicas, sociales y políticas, sino por sus grandes lecciones en temas de liderazgo, emprendimiento y creatividad. Trabajó 12 años en cargos directivos del área financiera en Dow Chemical en Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Suiza e Italia. En 1993 fundó el diario de Economía y Negocios, Portafolio, periódico que dirigió durante 14 años. Fue rector del CESA y ha sido profesor universitario en instituciones como la Universidad de los Andes, el CESA y la Universidad Externado de Colombia. Nos acompaña también Giovanni Cardona, es vicerrector académico de la institución universitaria CEIPA, es economista de la Universidad Estatal de Kiev, es máster en análisis de problemas políticos y económicos internacionales de la Universidad Externado de Colombia,
es especialista en integración regional de la Universidad de Barcelona de España. Como se acaba de mencionar, la persona que nos está apoyando con esta temática de maestra de ceremonias, pues tenemos unos perfiles muy interesantes aquí conectados. Comenzando por Mauricio. Con Mauricio hemos tenido una larga relación académica, inclusive puedo decir con orgullo que fue mi profesor en temas de liderazgo en el externado. Así que pues con Mauricio vamos a tener una perspectiva académica. El hecho de haber estado en la rectoría del CESA pues ya le confiere esta posibilidad de ver estas temáticas que nos interesan desde esa posición académica. Pero también, importante, desde una perspectiva de impacto económico. El hecho de haber fundado el más importante, Mauricio, creo yo, sin temor a equivocarme, diario económico que tenemos en el país, pues hace que tengas también esa perspectiva, no solamente desde la academia, sino también desde la realidad de las organizaciones. Y más aún del rol que tendríamos nosotros como escuelas de negocios, como los responsables de formar a los líderes que estarán al frente de las instituciones que van a ser productivas y que llevarán el país al desarrollo. También tendremos a Tito. Tito, qué bueno volver a vernos. Hace tiempo que no conversábamos. Tuve el placer de apoyar a Tito en una cantidad de años cuando yo estaba viviendo en la costa Caribe, en Barranquilla, y adicionalmente pues en un cargo de dirección en una de las instituciones de muchísimo reconocimiento en la costa. Tito, ahí también tendremos a uno de los responsables de generar la política pública en temas críticos para la educación: ciencia, tecnología e innovación. Y tenemos también al académico que nos va a dar los días. Qué vaina que no hayamos podido estar allá físicamente para poder tomarnos un café y conversar largo de todas esas locuras que nos vienen ocurriendo continuamente desde nuestras posiciones de dirección. Así que qué bueno que podamos estar en un panel que tenga esta representatividad en todos los ámbitos que nos interesan. Apuntando a los temas de industria, a los temas del futuro de las escuelas de negocios en un entorno tan cambiante como el que tenemos. Que nos están diciendo, miren, todo lo que nos está ocurriendo, la tecnología, las transformaciones, los ejercicios de desarrollo, en un ejercicio de revisión profunda de la reglamentación que nos rige. Así que hoy, en estos espacios que utilizaremos en breve, podremos hablar y soltar ideas sobre eso que nos está tocando en el hoy, para el futuro. Miren, en este entorno tan cambiante, y teniendo en cuenta que nosotros somos los responsables como escuelas de negocios de formar a los líderes, intentemos pensar en esta temática. ¿Cómo podríamos desde las escuelas de negocios, nosotros las escuelas de negocios, adaptarnos de manera efectiva para que tengamos programas académicos que realmente les den la respuesta que requieren las organizaciones? Nosotros estamos generando a esos egresados que van a ir a las organizaciones. ¿Cómo nos podemos adaptar a eso? ¿De qué manera? Arranquemos con Tito. Tito, tú que has estado en el ámbito de la gestión pública, que has estado en el ámbito de la dirección académica, ¿qué tendríamos que hacer como escuelas de negocios para adecuarnos? Bueno, muchas gracias, Diego. Saludos también al profesor Mauricio, también al profesor Giovanni. De verdad que un placer compartir este panel, lastimosamente que no lo podemos hacer presencial. El cambio, lo has dicho claramente, Diego, es una constante. Y si seguimos con una reglamentación burocrática para poder obtener un registro calificado, pues no vamos a poder adaptarnos al cambio. Uno solicita un documento de registro calificado, un registro calificado, y se demoran 18 meses, 20 meses en darte el registro. Es decir, que cuando ya vayas a abrir ese programa nuevo, ya está desactualizado, porque el cambio es una constante. Tenemos que repensar y trabajar como escuelas de negocios para decirle al ministerio, a las salas CONACES, por favor, flexibilícense. No podemos seguir con este tema de registro calificado que se demoran 18 meses. Incluso las instituciones acreditadas no se les hace visita, pero igual el proceso se demora. Cuando toca hacer visitas se demora mucho más. Entonces lo primero es que trabajemos de manera unida las escuelas de negocios para exigir
que esa reglamentación sea mucho más flexible y poder tener unos planes de estudio mucho más competitivos. Segundo, la información la tenemos aquí en nuestros celulares, la tenemos a la mano. Ya lo más importante que tenemos que formar en los jóvenes es esas competencias blandas, que a mí me gusta llamarle más competencias flexibles, trabajo en equipo, persuasión, storytelling, análisis crítico. Y eso hay que enseñarlo a nuestros jóvenes, de manera que en este mundo de constante cambio tengan esa adaptabilidad, que es otra de las competencias que necesitan los jóvenes. Porque seguramente lo que le enseñamos en la universidad, cuando él llegue a trabajar, ya hay otra nueva teoría, ya hay otra nueva plataforma, hay otro nuevo software, hay otra nueva tecnología. Por lo tanto, tenemos que trabajar en esas competencias blandas, en esas competencias flexibles para que tengan una gran capacidad de adaptación. Porque el contenido, digamos, lo que van a saber de finanzas, lo que van a saber de mercadeo, digamos que lo pueden ver en distintas plataformas, en distintos contenidos digitales, en YouTube, en Udemy, en Platzi, etc. Digamos que el contenido teórico está, hay mucha cantidad, pero el enseñarle a ser personas, enseñar valores éticos y principios éticos es fundamental para que el joven administrador de empresas sea exitoso en este mercado tan cambiante. Y tú acabas de tocar un tema fundamental. Nuestra obligación trasciende la excelente herramienta que tenemos a la mano con las plataformas digitales. Coursera, Platzi, Udemy, son maravillosas y las podemos aprovechar. Pero acabas de mencionar un tema crítico que Mauricio seguramente nos lo va a complementar. Nosotros formamos ciudadanos, líderes, personas. Mauricio, ¿cómo hacemos para que con esta varaunda en la que estamos metidos, un cambio constante, las escuelas de negocios puedan responder a esta situación que estamos viviendo? Muchas gracias, Diego, Giselle, Javier, por la invitación. Un saludo a todos los asistentes a este congreso de Ascolfa. Un saludo al ministro Tito. Un saludo también a Giovanni, compañero de panel. Y bueno, yo quisiera hacer énfasis en la palabra clave alrededor del tema de la educación, y yo creo que es calidad, 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 calidad. Y hago énfasis en ese punto porque en Colombia y en América Latina la calidad deja mucho que desear. Específicamente en nuestro país, en las pruebas PISA y TIMSS, que todos conocemos, ocupamos los últimos lugares. Y mira uno al resto de vecinos y hermanos latinoamericanos y no es que estén en una situación mejor. Y con esa calidad tan baja, la productividad de nuestra economía nunca despegará. Tenemos una de las productividades más bajas, la más baja de la OECD, en el caso de Colombia. Y por lo tanto yo creo que tenemos que concentrarnos en el asunto de calidad, calidad en la formación técnica y calidad en la formación humana, Diego, para ahondar en el punto específico de la formación de mejores ciudadanos, de mejores líderes empresariales. Y el punto clave en todo este tipo de enfoque, de aproximación a la calidad, en mi opinión, es el profesor, la profesora. La tecnología es extraordinaria, lo que está sucediendo es una mega revolución. El ChatGPT, el BART, el Perplexity, las plataformas, los cursos abiertos, todo es maravilloso, pero es un instrumento, es una herramienta que requiere de la guía, del criterio, del acompañamiento, de la capacitación del profesor, de la maestra y de los alumnos en el uso de esa tecnología. Pero la tecnología es apenas un medio para el fin que es construir una mejor sociedad. Liderar es servir, liderar es hacer un aporte a la comunidad, en algún grado, de alguna manera, en cualquier actividad, en cualquier nivel. Pero si no tenemos educación de calidad, si no aprovechamos esas herramientas tecnológicas, si no tenemos profesores y profesoras que le den la importancia a las habilidades flexibles, como las llama el ministro Tito, con razón, de Holanda no tienen nada, por el contrario, mi experiencia de 40 años en la vida profesional y 40 años en el mundo académico confirman que son esas habilidades las que hacen la diferencia en el éxito de una persona, no los conocimientos técnicos. Salvo casos excepcionales,
es esa capacidad de comunicar eficazmente, de trabajar en equipo, de negociar, de ser creativo e innovador. Todas esas cualidades, todos esos atributos son los que hacen la diferencia. ¿Cómo aprende uno esas habilidades? A través de grandes profesores y del buen uso de la tecnología, evidentemente. Yo creo que la tecnología es una herramienta muy poderosa, pero nunca va a sustituir al profesor. Entonces tenemos que formar docentes de calidad. Y desafortunadamente lo que sucede en Colombia y seguramente en otros países de América Latina es que quienes se dedican a la docencia normalmente tienen los peores desempeños en las pruebas de Estado. E ingresan a convertirse en profesores de maestros simplemente porque no tuvieron los puntajes suficientes para ser ingenieros o administradores o economistas, etcétera, etcétera. Y eso es lamentable. Deberíamos tener estímulos e incentivos para que personas con los mejores desempeños en esas pruebas de Estado ingresen a las carreras de formación de docentes. Y que los practitioners, aquellas personas que por su profesión tengan vocación de enseñanza, aprendan herramientas pedagógicas, porque tampoco es simplemente que por su experiencia o por su título puedan de la noche a la mañana convertirse en profesores. Yo creo que hay que hacer una combinación. Yo personalmente creo que esa combinación de académicos puros, muy bien formados, con practitioners, como se llama, gente que tiene experiencia en el mundo público o privado real, es lo que va a mejorar la calidad, utilizando bien las herramientas tecnológicas que más que nunca están disponibles, sin costo, gratis, los mejores cursos del mundo con los mejores profesores del mundo. Yo creo que las escuelas de negocios lo que tenemos que es hacer cada vez mejor lo que siempre hemos hecho, escoger a los mejores profesores, diseñar muy bien esos currículos para que sean pertinentes, para que sean relevantes y en este momento en particular capacitar intensiva y profundamente a los estudiantes y a los profesores y profesoras en el uso de esas herramientas. Mauricio, tocas un tema que es crítico y es la calidad. Nosotros estamos en un entorno cambiante, tenemos una herramienta maravillosa que es la tecnología, no es el fin, es un excelente medio. Y Tito también nos comentaba una temática que es crítica, que es, oiga, los procedimientos para hacer estos ejercicios de, llamémoslo, innovación académica con una oferta pertinente, regido por la reglamentación en la cual estamos inmersos, pues es paquidérmica, no nos permite hacer esos cambios. Y ahí, Giovanni, quiero que nos des esa perspectiva que tú has vivido en una escuela de negocios que tiene una caracterización muy importante. El fundador de la escuela en la que tú te encuentras vinculado en este momento, pues era un humanista que estaba muy preocupado por lo que debería ocurrir con las personas y cómo a través de una escuela de negocios podíamos impactar muy positivamente en la productividad de nuestro país. Mauricio lo acaba de mencionar. Colombia, con todo lo maravilloso que tiene, pues está en los temas de productividad, de competitividad, con, llamémoslo positivamente, muchas oportunidades de mejora. ¿No? Aquí decirlo desde un punto de vista de queja, pues no tiene mucho sentido. Y Giovanni, con las locuras que ustedes están haciendo, que las conozco en el CEIPA, con esos convenios internacionales que están asegurando una estructura de base súper innovadora, ¿cómo logramos que las escuelas de negocios realmente Gracias, muy buenos días para todos. Un cordial saludo también para mis compañeros de panel, Giselle, Javier, gracias, pero pues estoy un poco incómodo porque soy el más virtual de todos y soy el único presencial que está aquí. Bueno, yo quiero sugerir 3 ideas de partida sobre la conversación que ha comenzado sobre estos retos de cómo las escuelas de negocios y las universidades en general estamos retadas frente a las condiciones de entorno cambiante, como Diego señala en las intervenciones que ha hecho para provocar a los panelistas. Lo primero que quiero sugerir es que yo creo que las instituciones y las escuelas tenemos que repensar también un poco cómo es que hacemos las cosas, ¿sí? Yo creo que tenemos muchas claridades sobre la importancia de la calidad, de la cualificación docente,
Pero yo creo que tenemos que mirar si la forma como hacemos para llegar a estos propósitos, docentes cualificados, egresados idóneos, si está dando cuenta de la naturaleza de instituciones que somos. Miren, Diego me lo recordaba, nosotros tenemos un modelo educativo en CEIPA teórico-práctico, hemos cambiado asignaturas disciplinares por núcleos interdisciplinares, pero esto comenzó hace 25 años, Diego. O sea, esto no empezó en la crisis de la pandemia. Y yo siento, por ejemplo, que la pandemia que nos sacudió emocionalmente y que dijimos que nos había sacudido intelectualmente en ese 2020, de que esto ya va a ser diferente después de, no vamos a ser los mismos. Yo siento que de alguna manera, en muchos sentidos, estamos volviendo a ser los mismos. O sea, la pandemia nos obligó a tomar ciertos caminos, tomar ciertas rutas, particularmente acercarnos a las tecnologías de información y comunicaciones para realizar, mantener, desarrollar procesos de gestión de conocimiento, o sea, de generación, de preservación y de transferencia del conocimiento. Y luego, después cuando llegó la relativa calma en la que estamos, siento que aunque hay avances de instituciones, muchos están pensando en retomar las ideas que tenían que ver con la educación de antes del 2020. No me refiero al tema de la pandemia, me refiero a la capacidad de nosotros visualizar en el largo plazo los retos de la educación. Si bien hay que actuar desde hoy, la pregunta es que estamos pensando al año 2030, que estamos pensando en clave de la crisis o el cambio demográfico que se está viviendo. O sea, ¿cuáles van a ser las universidades si el tamaño de las familias se está reduciendo desde hace décadas de manera gradual y por ende la cantidad de jóvenes que puedan acceder a la universidad es una realidad que está cambiando? O sea, hay una reducción de esa población, la población está envejeciendo, o frente a los retos del calentamiento global, por ejemplo, que la universidad tiene que asumir y desde hoy y de cara al futuro. Entonces me pregunto por el cómo desde nuestra capacidad de ser ambidextros, actuar hoy, pero desde una perspectiva de largo plazo, de mediano y largo plazo, de la sociedad y de las instituciones educativas. Y creo que ahí tenemos que repensarnos. El segundo elemento es, yo creo que las escuelas de negocios siempre hemos tenido una intencionalidad y es la conexión con las empresas, con el sector público, y ahí están las alianzas, las uniones universidad, empresa, Estado. Pero yo pienso que es el momento de revisar, reflexionar y profundizar sobre ellas. Porque creo que el futuro de las escuelas de negocios, el futuro del perfil de los estudiantes, también está asociado a que las universidades y las empresas, y no me refiero a las empresas aisladas con las que a veces hacemos negocios, sino las agremiaciones, las cámaras de comercio, las uniones territoriales empresariales, conversemos sobre el futuro del aparato productivo, sobre las perspectivas de las empresas, para que los currículos se ajusten no a las necesidades de urgencia, sino a la visión del mediano y largo plazo también de las empresas. Y tercero, creo que hay un tema, esta mañana lo nombraban en el panel de internacionalización, que es el tema de las llamadas funciones sustantivas de las universidades, la docencia, la investigación y la extensión. Yo pienso que esa denominación ha hecho que nosotros, o ha fortalecido una idea de que son tres compartimentos estáticos. Se hace investigación por un lado y las universidades nos quejamos de que cuesta mucho producir un paper, se hace extensión por otro lado y es una fuente de ingresos marginal en la mayoría de los casos, y se hace docencia. Y al final de cuentas, la mayoría de las universidades hacemos docencia y marginalmente o complementariamente hacemos lo otro. Yo pienso que tenemos que entender que nosotros somos gestoras de conocimiento. Tenemos que generar conocimiento, preservarlo. Nosotros los viejos de la tribu, asegurarnos que las nuevas generaciones apropien ese acervo cultural que se ha acumulado, y también hay que transferirlo, llevarlo a la sociedad, a las empresas, etc. Pero eso tiene que ser un sistema y no compartimentos como está pasando hoy. De hecho, y esta no es la razón principal del comentario, pero tiene que ver, si nosotros queremos dejar de ser universidades que dependemos en un 90% de matrículas, con el problema demográfico del que estoy hablando, con los retos de que los recursos se puedan ir hacia las universidades públicas y se genere una discusión con las universidades privadas, pues el tema de
tener fuentes de ingresos a través de que la extensión pueda ser significativa, que la investigación pueda ser de impacto, conlleva que dejemos de ver docencia, investigación y extensión como islas y veamos un sistema